Amén, aleluya, aleluya. Momento precioso de alabamos a nuestro Dios. Amén. Y vale, la verdad he titulado, lo que quería compartir lo he titulado, Mantengamos el fuego de la gracia. Amén. Y la verdad es que me ha costado pues sacar lo que quería compartir, ordenar mis ideas, porque la verdad es que hemos tenido un periodo atrás donde han venido muchos pastores, muchos predicadores y era mucha información. Dios me ha hablado mucho y la verdad que aún no estaba digiriendo todo lo que Dios me estaba hablando, ¿no? Y la verdad es que me ha dado un giro totalmente todo lo que ellos han compartido. Me siento como a veces esas pelis, ¿no habéis visto esas pelis que de repente ya está por el final y te dan una información de atrás de la peli y dices, ¿cómo es posible? O sea, no lo había visto. Es como que de repente todo era un sueño o el protagonista no existía, cosas así, en eso estoy, ¿no? Es porque todo me ha dado un giro, como un giro copernicano, de lo que antes creía a lo que Dios me ha hablado, ¿no? Y vamos directamente a la palabra. Dice en Levítico 6:12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de su sacrificio de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Amén. Yo quiero orar en este momento, Señor. Padre, te pedimos, Señor, te pido, Padre, que tú hables a través de mí, Señor. Sé que no soy nada, que no soy nadie, que no merezco estar aquí, Señor. Padre, pero tú te usas, Señor, Padre, por tu gracia, Señor. Y quiero pedirte, Señor, que tú atravieses los corazones con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y es que para explicar un poco el contexto, ¿no? de este pasaje, voy a recopilar un poco toda la Biblia en muy poco tiempo. Y es que, para ponernos en contexto, tenéis que saber que Dios desde el principio siempre quiso habitar en medio de su creación. Siempre quiso habitar en medio de nosotros. Él siempre quiso tener una relación con nosotros. Él siempre quiso estar con nosotros, andar con nosotros, conversar, que nosotros lo conociéramos. Ese fue el plan de Dios desde el principio. ¿Qué pasa? Que, sin embargo, Adán y Eva los creó a su imagen y semejanza, les dio un espíritu, porque estamos creados de un cuerpo físico, un alma, que es nuestras emociones, y un espíritu, que es eso, lo semejante a Dios, lo que nos hace diferente a los demás. No somos semejantes porque tengamos ojos, boca, nariz y como Dios, no, es porque tenemos un espíritu y Dios es espíritu. ¿Qué pasa? Que ellos tenían la capacidad de decidir. ¿Y qué decidieron? Pues decidieron mal. Decidieron no habitar con Dios. Ellos tuvieron la capacidad, la elección de quedarse tranquilos allí en el huerto. Ellos habitaban en el huerto. Dice Dios que Dios se paseaba con ellos en el huerto del Edén. Pero ellos eligieron lo contrario, por lo que tenían en su corazón. Estaban allí en el huerto, todo lo tenían frutos, árboles, todos los animales que querían. Si querían una ensalada iban, cogían un tomate, un pepino, se hacían una ensalada. Si querían torrar, se pasaban por el árbol de la cerveza a ver si estaba madura. No, es broma, esto es broma. Pero estaban tranquilos en el huerto, junto a Dios. ¿Pero qué decidieron? Decidieron no habitar con Él. La verdad es que no los culpo, porque ¿cuántas veces nosotros no hemos tomado malas decisiones? ¿Cuántas veces yo no he tomado decisiones que me han llevado pues a meter la gamba? Me han tomado a cometer errores y que aún a lo mejor esas consecuencias de esos errores aún lo estamos pagando. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Somos iguales a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tuvieron la opción de quedarse o de irse a tomar viento. Ellos se fueron. Ellos tomaron esa opción. Dios cerró el huerto del Edén, bajó la persiana, chapó el garito, porque es que desde cuando ellos tomaron esa decisión entró el pecado y Dios no puede habitar donde hay pecado.
¿Qué pasa? Que aún así pasan cosas, se reproducen, llega larga, Dios decide por la maldad del hombre, porque se había multiplicado, decide arrasarlos con un diluvio. Luego vuelven a haber más hombres y Dios decide en ese momento que quiere seguir habitando con el hombre. Él no ha desistido de ese plan. ¿Y qué pasa? Que Él toma a un hombre, a Abraham, para hacer una nación. Dice, vete Abraham de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y el que te bendice te bendeciré, y al que te maldijere le maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué pasa? Que a Abraham le nace Isaac, a Isaac Jacob, es una historia muy larga. A Jacob y Israel le crecen 12 hijos, luego por José se van a vivir a Egipto, ahí se multiplican, luego los hacen esclavos, y ahí es donde yo quiero llegar. Llegan y como estaban esclavos, Dios decide sacar a Moisés y a Aarón y para que los liberte. Y cuando están liberados, después de todos los milagros que hizo Dios, le dice una cosa a Moisés. Le dice, en Éxodo 25:8 dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre en el diseño del tabernáculo y el diseño de tus utensilios, así los haré. Ahora yo me pregunto, si ya el hombre le había dado la espalda, si ya nosotros le habíamos dado la espalda, solo hay que ver ahora al mundo. El mundo ya le ha dado la espalda a Dios, ya no quiere saberse nada de Dios. ¿Por qué esa insistencia de Dios de querer habitar con su pueblo, con su creación? Dios no necesita de nosotros. No, Dios es Dios. No creo que lo haya hecho porque se haya sentido solo, porque Él tiene a sus ángeles, a sus serafines, tenía a Miguel, a Gabriel. No creo que sea por sí solo, porque el estar con Él es un regalo para nosotros. El habitar con Dios es un regalo para nosotros, es un regalo que no merecemos. Es por gracia que Dios quiere habitar con su pueblo. La gracia es un regalo inmerecido, no merecemos. Nosotros ya habíamos escogido. El mundo ya había escogido, no merecemos nada de Él, no merecemos ni que Dios nos mire. Yo me pongo a pensar en mí, yo no merezco nada, no soy nadie, no merezco estar aquí, no soy nada, fallo continuamente, me faltan muchas cosas por cambiar, soy imperfecto, siempre tomo decisiones equivocadas, siempre fallo, pero aún así puedo sentir el amor de Dios. Aún así, Dios me ve, me escucha. Puedo sentir el amor de Dios. No me esfuerzo lo suficiente, no merezco nada. No merezco la familia que tengo, no merezco todo las bendiciones que me da Dios, no merezco la provisión que tengo, no merezco el hogar que tengo, no merezco a los hijos que tengo. La verdad que no me considero un buen padre, fallo continuamente, siempre quiero mejorar, pero no lo merezco. Cuando era joven, la verdad que antes de conocer a Cristo era una persona insegura. No me creía capaz de hacer nada, no me creía capaz de tener algo. Siempre tuve ese deseo, ese sueño de tener una familia, un hogar, unos hijos, pero nunca pensé que los podría mantener. Pero hoy Dios me bendice y me los ha dado todo. ¿Por qué? Por gracia. Porque no me lo merezco, no soy nada. No soy nada. Y pensando en esto atrás, por temas de que mi esposa pues ha tenido que compartir mucho, pues predico aquí, luego predico en otra iglesia, pues ella tiene que tener momentos libres, ¿no? Y he estado mucho tiempo con mis hijos. Y la verdad que me encanta estar con mis hijos, jugar a peleas. El mayor tiene 3 años y el más pequeño pues tiene 10 meses ya y pues nada, veo cómo juegan, uno le quiere chupar la cara al otro, el otro le pega. Estamos ahí pasando el tiempo viendo Winnie the Pooh y la verdad es que veo ese regalo de Dios y digo, no me lo merezco. En esas pequeñas cosas veo la gracia de Dios.
porque la verdad es que no soy nada. Y cuando estoy así pienso en esas palabras de Jesús cuando dijo, si vosotros, siendo malos, podéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial puede dar dádivas a los que le pidan? Y lo pienso y digo, ¿será que si yo soy capaz de darle tiempo a mis hijos, Dios es capaz de darnos tiempos a nosotros? Dios está deseando darnos tiempo, conocernos, habitar entre nosotros. Y voy más allá y yo pienso y digo, wow, si yo, la verdad que me gusta estar con mis hijos, darle tiempo, me da gozo. ¿Dios es así con nosotros? Cuando estamos con Él, ¿a Él le da gozo estar con nosotros? ¿A Él le place estar con su creación? La verdad es que sí. En Apocalipsis 4:11 dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La palabra griega, porque yo soy griego, se traduce como telema. Y telema significa el resultado de la voluntad, no concebido como una exigencia, sino como una expresión de inclinación placentera hacia aquello que te agrada. O sea, a Dios le agradó. Todas las cosas existen porque le agradan que existan y fueron creadas. Porque le agradan y le placen que existan. Que tú existas, que tú pases tiempo con Él, a Él le place. Tienes que pensar en eso. A Dios le complace pasar tiempo contigo. Por eso esa relación con Jesús, ¿no? Dice, Jesús le llamaba Abba Padre. En hebreo, Abba Padre no, Abba. En hebreo, porque también es hebreo. Abba es como papá, como papaíto, ¿no? Entonces, él sabía que él placía a su padre, que él le daba gozo a su padre porque lo conocía muy bien. Nosotros también se complace de estar con nosotros. Pienso que puede que muchos de nuestros afanes, a Él le agrada estar con nosotros, pero es por gracia, no porque nosotros lo merezcamos. Y pienso que puede que muchos de nuestros afanes, muchos de nuestros problemas o lo que nos pasa o decisiones vengan por el hecho de que pensemos que nosotros merecemos algo. Que nosotros merecemos las cosas, por el hecho de creamos de que somos alguien, que nos creamos con orgullo para creer que nos merecemos tal cosa. Eso hace que en nosotros crezca el orgullo, la arrogancia, la queja. A veces nos estamos quejando continuamente, no tenemos este coche, no podemos pagar aquello, no tenemos esas zapatillas que nos gustan, no tenemos el móvil último modelo, y siempre nos estamos quejando, y a lo mejor eso hace que no disfrutemos de la gracia de Dios, que no disfrutemos del favor de Dios que no mereces. Amén. Y la verdad que también esto me está hablando mucho, ¿no? A veces estamos tan sumergidos en lo material, a veces estamos tan sumergidos en este mundo físico, que nos olvidamos de que existe un mundo espiritual que es eterno, que es mucho más importante que lo que ahora tenemos. Cuando tú te mueras no te vas a poder llevar nada a la tumba, no te vas a poder llevar ese iPhone, esas zapatillas. Entonces, ¿por qué malgastamos tanto tiempo en conseguir esas cosas? Ya nos dice Dios en Mateo, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero no la busquemos para buscar lo añadido. No, busquemos simplemente porque nos complace estar con Dios. Nos complace habitar con Él. Amén. Porque es que la verdad, cuando nos vayamos allí, también pienso ¿qué dijo Jesús? Dijo Jesús, voy a la casa de mi Padre a preparar lugar para vosotros. Ahí es donde queremos estar, en ese lugar donde Dios está. De mientras fijemos la mirada allí, pero de mientras estemos en el lugar con Dios. Amén. Y el que podamos habitar donde Él esté es por gracia. Y sigue diciendo, después de ese paréntesis, volvemos a Éxodo 25, y harán un santuario para mí y habitaré
en medio de ellos. Conforme a lo que yo mande te mostraré el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios haréis. Él quería crear ese tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. Para habitar en medio de su pueblo. En ese tabernáculo se llama el tabernáculo de reunión. Y el santuario hacía referencia a un lugar santo, a un lugar apartado. Sabemos que Dios no puede habitar en el pecado y quería crear ese tabernáculo, santificarlo, para poder así habitar con ellos. La palabra tabernáculo significa lugar de residencia, una casa. Podía ser una choza, o una casa, un castillo. Dios decide hacer una casa en medio de nosotros y normalmente se llama tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para reunirse con su pueblo. Dice en Éxodo 29:43, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré a sí mismo y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Cuando sabemos el contexto de que siempre Dios quería habitar y leemos estos versículos, que Él quería habitar con nosotros y no solo eso, sino que quería que ellos lo conocieran. Decía, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, aquel que los sacó de Egipto. Por eso quería que le construyeran un tabernáculo de reunión para reunirse con su pueblo. Y seguimos y podemos ver la gracia de Dios, ¿no? A veces pensamos que la gracia vino a partir del Nuevo Testamento, pero es que podemos ver que Dios ya tenía gracia en el Viejo Testamento. Él es el mismo hoy, ayer y por siempre. Dice, el tabernáculo de reunión se construyó siguiendo al detalle todas las cosas que dijo Dios. No podían pasarse nada, ni un milímetro, ni los colores, ni el material. Todo tenía que ser como Dios se lo dijo. Me hace gracia porque cuando empezaron a construir el tabernáculo, escogieron a dos que eran muy buenos fabricando. Y a ellos dos fue la primera vez que vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les capacitó para hacer la casa de Dios. Esa fue la primera vez que vino el Espíritu Santo. Dice que el tabernáculo, así por encima, el tabernáculo de reunión era como si fueran unas tiendas, estaban unos muros por pilares, estaban también unas cortinas que tenían que ser blancas. La entrada era con cortinas de púrpura, carmesí y blancas. El blanco siempre ha significado la pureza de Dios. El púrpura siempre ha significado, dice, a los reyes. Y el carmesí significaba la sangre de Dios. Y es que el templo tiene mucha simbología a Cristo. Es como si cuando Dios estaba construyendo el templo ya estaba mirando a Cristo, porque tiene mucha simbología. Y nada más entrar al tabernáculo, al atrio, encontramos el altar de bronce. Era el altar de sacrificio. Estaba hecho de madera y le habían bañado en bronce. Y dice en Levítico 9, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Y sigue diciendo en Levítico 23, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció al pueblo y salió fuego de delante de Jehová y consumió todo el holocausto. El primer fuego que se enciende en el tabernáculo fue el fuego de Dios. Y es que para la reconciliación que quería hacer Dios, para la paz entre la humanidad y Dios, tenía que haber una expiación. Una expiación es que algo tomara el pecado de otro. Este será un animal y ese animal cargaba con el pecado de los que lo ofrecían. Y eso lo puso Dios desde siempre. Nos dice en Génesis que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los vistió con pieles
tuvo que haber una expiación para que ellos fueran perdonados, aunque no los perdonó del todo porque los sacó. Pero esa fue la primera y siempre lo vemos. Por ejemplo, vemos también que Caín y Abel, Caín, ¿qué le ofreció a Dios? Lo mejor de la tierra, pepinos, zanahoria y cosas de esas. Cambio, Abel ofreció un cordero. Y ese fue una ofrenda grata a Dios, lo de Caín no, porque la expiación no puede caer sobre un pepino o una sandía, pero más o menos lo he entendido así. Perdón. Pero es así, Dios lo puso así. ¿Y qué pasa? A partir de ahí los sacrificios se hacían para expiar los pecados. Y aquí Moisés prepararon todo el sacrificio, prepararon la reconciliación. Que me llama la atención que el primer fuego a ese cordero, porque el holocausto era un cordero sin mancha, era un cordero perfecto. A ese cordero lo consumió el fuego de Dios, el primer fuego. Y ahí fue santificado todo. Pero ¿qué pasa? Que eso salió mal. Porque el pueblo, porque el pueblo era duro de cerviz, por su corazón. Al final el templo era era, ¿cómo se dice? Que iba era en lugar en lugar. Luego Salomón fue el que hizo el templo de piedra, pero ese lo destruyeron. Y luego vinieron y hicieron la reconstrucción, Nehemías y Esdras, la reconstrucción del templo, y ese también lo destruyeron. Eso salió mal. Pero Dios también pensó otra cosa. ¿Qué es lo que pensó Dios? En Cristo. Ese holocausto perfecto, esa simbología. Ahora el holocausto era Cristo. Y el fuego, el primer fuego que encendió ese holocausto fue en nuestros corazones. Fue ese cordero al cual se le transfirieron todos nuestros pecados. Por él somos perdonados. Somos justificados por medio de Cristo. ¿Y todo por qué? Por gracia. Fuimos perdonados por gracia. Fuimos santificados por Cristo por gracia. Ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo por gracia. Ahora Él vive en nuestros corazones. Él habita en nuestros corazones por la fe. ¿Por qué? Por gracia. Y nada de esto merecíamos. Como ya dije antes, yo no merezco nada, no merezco ni que Él me perdonara. Soy una persona imperfecta con multitud de fallos. Pero Él aún tiene misericordia y me ha perdonado. ¿Por qué? Por gracia. Amén. Y es que podemos ver que el deseo de Dios siempre fue habitar entre nosotros. Amén. Yo era una persona insegura, como ya lo dije antes. Eso me impedía hacer muchas cosas. Pero cuando estoy en el lugar secreto, cuando estoy con Él, cuando estoy en Él, todo eso se me pasa. Ahora con Él soy seguro. Muchas cosas me dan miedo. Si mis hijos se enferman, ¿qué les daré el día de mañana? Con todas las cosas que están pasando hoy en día, ¿qué es lo que va a pasar? Todo eso me da miedo, me da inseguridad. Pero cuando estoy en su presencia, cuando estoy en ese lugar secreto, me da seguridad. Porque su gracia no se apartará de mí. Amén. Su gracia es sentirse hijo. Simplemente somos hijos. No merecemos. No tenemos que hacer nada para merecer ser hijos. Simplemente lo somos. No tenemos que luchar, esforzarnos. Simplemente somos hijos. Como decía en una predicación el pastor Daniel Palma, es como cuando sus nietos se dormían en un trayecto largo, ellos se dormían y sus padres se encargaban de conducir el coche. Y ellos cuando llegaban a casa aún dormidos, ellos les ponían el pijama, ellos se acostaban, llegaban seguros a su casa. Eso es sentirse hijo, esa es la gracia. También decía que es como un tren, como cuando vamos en un tren, vamos en la dirección correcta y vamos en el tren seguro,
Muchas veces podemos ir para atrás, para adelante, para atrás, pero vamos en la dirección correcta. No tenemos que hacer nada porque el pasaje ya lo tenemos. Esa es la gracia de sentirse hijo. Lo que os quería expresar con todo esto es que cuando leo ese texto de Levítico 6:12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote llevará leña cada mañana, habla de ese fuego de la gracia que tenemos que mantener vivo. Habla de ese fuego que tenemos que tener en nuestro interior, de recordar lo que ha hecho Dios por nosotros, de saber de que antes estábamos en tinieblas, pero ahora somos luz, de que antes merecíamos el castigo eterno, pero que ahora Él nos ha perdonado, que ahora tenemos una casa allí en lo alto, donde Él ha preparado lugar y todo por gracia. Eso es lo que tenemos que mantener vivo. Cada vez que yo pienso que cómo era yo, que yo era inseguro, que yo no merecía nada, incluso yo intenté suicidarme. Pero ahora pienso todo lo que ha hecho Dios por mí, el hogar que me ha dado, la familia que me ha dado. Eso hace crecer un fuego en mi interior, que es lo único que hace, que quiero es alabarlo. Lo único que quiero es estar en su presencia, estar en su lugar, dar gracias. Y cada mañana, dice, sino que cada mañana llevará leña, cada mañana no, cada momento, en cada noche, en cada momento llevaremos leña para encender ese fuego en nuestro interior. Avívalo en su presencia, avívalo en ese lugar secreto. Dice en Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, cerrada la puerta, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en donde, en lo secreto. Él te espera allí. Él ya lo ha hecho todo por ti. El plan de Él era habitar en medio de su pueblo. Era habitar contigo. Él nos espera, se complace de estar contigo. Tenemos que avivar ese fuego de la gracia de Dios en nosotros. La gracia de Dios, cuando avivamos esa gracia, lo que menos quiero es fallarle a Dios. Avivar ese fuego nos hace que no queramos fallarle a Dios, obedecerlo. Y si le fallamos, lo único que queremos es ir a pedir perdón, arrodillarnos ante Él. Eso es mantener el fuego de la gracia. Si mantienes el fuego de la gracia encendido, si tienes una pelea con tu hermano, pues vas a decir, no quiero fallar a Dios. No quiero fallar. ¿Por qué tengo que guardar rencor si Dios me dice que no tengo que guardar rencor? Si soy orgulloso, ese fuego de la gracia me hará cambiar de pensamiento, me hará rebajarme, me hará ser humilde. Ese es el fuego de la gracia. Se hace más fácil obedecer. ¿Y qué dice Dios? Si me obedecéis, seréis mis amigos. Si hacéis lo que yo hago, seréis mis amigos. ¿Quieres ser amigo de Dios? Me importa más estar bien con Dios que cualquier otra cosa. Por eso, cuando enciendes el fuego de la gracia, podrás vencer cualquier cosa que te aleja de Dios. Evidentemente habrá obstáculos, habrá problemas, vendrán cosas a tu vida, situaciones de adversidad, faltas de algún hermano o padre o todo. Pero la gracia de Dios no se apartará de ti si mantienes el fuego de la gracia. Dice, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás, y la llama no arderá en ti. Dios no nos dice que no va a pasar ni el agua, ni el fuego, ni la llama. Él nos dice que cuando estemos por ahí, Él estará con nosotros. Su gracia estará con nosotros. Como decía también el pastor Palma, el pastor Daniel Palma, encender ese fuego de la gracia es ir a ese lugar. No tiene que ser 1 hora, 2 horas, 5 horas, no, simplemente estar allí estar en su presencia profundamente, que Él te hable, o solamente estar, no pidiéndole, simplemente estar. En esto, cuando vinieron y me hablaron y predicaron de eso, la verdad que Dios me habló mucho de eso, ¿no? Y desde ese primer momento siempre quise tener esos momentos a solas con Dios, ¿no? Estar allí simplemente adorándolo. Y la verdad es que me he sentido
como que avivaba esa llama, ¿no? Decir, ¡buah! ¡Qué bueno es Dios conmigo! ¡Qué bueno es Dios con nosotros! Amén. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste ahí en su presencia? Que Dios te habló, que te sentiste ese fuego. Tenemos que avivar ese fuego, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Amén. Y por último, para terminar, quería hacer un apunte. Dice, en el tabernáculo estaba el lugar, el altar de bronce, que es donde se hacían los sacrificios. Luego estaba la fuente de bronce, que era donde se lavaban las manos. Y luego estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaban los panes, estaba el candelabro, que era que lo iluminaba todo. Y antes de entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios, estaba el altar de oro. El altar de oro era donde se quemaba el incienso, ¿no? Y lo que me llama la atención es que el incienso, en Apocalipsis siempre se habla que el incienso son las oraciones de la iglesia, son las oraciones y la adoración de la iglesia hacia Cristo. Y ese incienso solo podía quemarse con las brasas del altar de bronce, del altar del holocausto. Nuestra adoración y nuestras oraciones antes tienen que pasar por avivar ese fuego de la gracia, ¿no? Y es que se hace más fácil. Cuando yo reconozco y doy gracias a Dios de todo lo que me ha dado, entro mucho más profundamente en una adoración hacia Él. Es como que mi adoración llega hacia Él. Tenemos que pasar antes para encender ese fuego de la gracia para poder adorarlo. Amén. Y eso es lo que quería compartir hoy. Y me despido de las redes. Espero que os haya ayudado, que Dios os haya hablado, y recordar, tú vales mucho para Dios.